Entonces, como les dije, ya nos falta ver ese aparato deductivo, ya, porque ahora sí, demostrar una fórmula es válida semánticamente, ya haciendo todos los modelos, imposible. Por lo menos en la lógica proposicional, hacer todas las interpretaciones si eran 8, pues uno hacía las 8 y miraba cuál daba y decía que sí. Pero aquí no son 8 modelos o 10 modelos, son infinitos modelos siempre. Entonces, aquí es más importante el aparato deductivo que en la lógica proposicional. Pero no solo es más importante, sino que la vida real se modela con lógica de predicados, no con lógica proposicional. Y entonces, a la hora de las aplicaciones reales, se necesitan cosas como esta. Vamos a ver una motivación, lo de los cuantificadores y el aparato deductivo a lógica de predicados. Entonces, motivación. Ante la imposibilidad de calcular todos los modelos de una fórmula para predecir su validez, se hace necesario calcular la verdad de los predicados a partir de axiomas y de reglas de inferencia que deben justificarse de manera intuitiva a partir del significado pretendido de las fórmulas. O sea, necesitamos aparato deductivo sí o sí para poder saber si una fórmula es válida o no. Todo axioma o teorema del cálculo proposicional servirá como axioma o teorema del cálculo de predicados. Solo que ahora tienen, en lugar de verdades proposicionales, tienen predicados. Por ejemplo, hombre X o no hombre X será equivalente a true. Falso implica para todo, cualquier cosa, también va a ser cierto. O sea, todas esas cosas que ya eran ciertas en la lógica proposicional son ciertas, son teoremas de la lógica de predicados. Solo que esos teoremas no tienen para todos ni existen, porque no existía ni el para todo ni el existe en la lógica proposicional. Entonces, ¿cuáles son las nuevas fórmulas que faltan? Son las fórmulas que contengan cuantificadores. Esos son los axiomas que nos faltan y los teoremas que nos faltan. Los otros ya están, ya los tenemos y los podemos seguir usando. Y, ¿cómo se llama? La ley de reemplazar iguales por iguales. Todos los axiomas que teníamos en la lógica proposicional los podemos seguir usando. Pero esos axiomas no incluían ni el para todo ni el existe. Entonces necesitamos decir, y cuando hay fórmulas con cuantificadores, ¿qué hago? Entonces la idea, hagamos una analogía de la sumatoria y la productoria con la disyuntoria, que es el existe, o la conjuntoria, que es el para todo. O sea, vamos a ver que el para todo es una, ya vimos, es una conjunción de cosas y el existe es una disyunción de cosas, de muchas cosas, no de dos. Así como la suma es la suma de dos, la sumatoria es sume hartos, entonces el existe es una disyunción de hartos y el para todo es una conjunción de hartos, de muchos. Entonces vamos a empezar con esa identificación de los cuantificadores con ¿en qué se parecen en qué se parecen los cuantificadores a esas operaciones. Entonces, resulta que si yo tengo un operador binario, los operadores binarios suelen ser unos asociativos, así es la suma y así es la multiplicación asociativa, pero así también es la conjunción y la disyunción asociativos. Los operadores binarios suelen ser conmutativos, como la suma es muy conmutativa, la multiplicación es conmutativa, la disyunción es conmutativa y la conjunción es conmutativa. Y suelen tener elemento neutro. La suma tiene elemento neutro, el 0, la multiplicación tiene elemento neutro, el 1, la conjunción tiene elemento neutro, el true, y la disyunción tiene elemento neutro, el false. Entonces, tanto la conjunción como la disyunción tienen estas propiedades que tienen la suma y la multiplicación. Resulta que como la suma y la multiplicación tienen esas propiedades, entonces ya sabemos hacer sumatorias. Cuando tenemos que sumar muchos, nos dijeron, si usted tiene que sumar n elementos, escríbalo así, 0 más x1 más x2 más xn, sin paréntesis ni nada, porque como es asociativa y todo eso, no hay problema, no hay necesidad de poner paréntesis. Y solo les digo, aquí hay un cerito aquí, 0 más. Si usted dice quiero multiplicar muchos números, bueno, perdón, y la notación, se inventa la notación, que es esta notación de sumatorio. Suma desde igual 1 hasta n de x sub i. ¿Sí? Pero fíjese que esa notación significa esto. 0 más x1 más x2 más xn. ¿Qué pasa si no hay términos? ¿Cuánto da eso? 0. O sea, si me dicen sume un poco de cosas y no hay nada, eso da 0. Bien, lo mismo pasa con la multiplicación. Yo termino con esta transparencia. Lo mismo pasa con la multiplicación. 1 por x1 por x2 por xn. Multiplicar el elemento es multiplicar 1 por los n elementos. ¿Qué pasa si no hay ningún elemento? ¿Por qué multiplicar? Da 1. Cuando no hay nada que multiplicar, no da 0. Da 1.
sea, la productoria de un conjunto vacío da 1, no da 0. Porque es 1, eso es lo que reemplaza eso. Y utilizamos este símbolo. Pues lo mismo hacemos con la conjunción y lo mismo hacemos con la disyunción. Solo que la conjunción, en lugar de escribir true y x1 y x2, xn, vamos a escribir la conjunción de x1, x2, xn. Pero ¿qué da si no hay nada que en la conjunción? Da true. O sea, la conjunción de un conjunto vacío da true. Por eso el para todo de algo que no antes se cumple da true, porque es la conjunción de un conjunto vacío. ¿Y qué da la disyunción de un conjunto vacío? Da false. Por eso el existe de alguien que no nadie lo cumple da vacío, porque da false, porque no hay nadie que lo cumple. Entonces, eso es la manera como vamos a hacer la analogía entre suma y multiplicación, conjunción y disyunción. Entonces, la próxima clase vamos a ver, entonces, por favor, estudiense esto, lo que sigue de aquí, que son las reglas generales de cuantificación. Bueno, por aquí hay, estas cositas las vemos rápido, pero lo que quiero que lleguen es a que vamos a ver operaciones binarias generalizadas y vamos a ver qué propiedades cumplen las operadoras binarias y cómo esas nos llegan, esas reglas. Léanse estas reglas, sustitución, Leibniz, rango vacío, ejemplos, no sé qué. Lo vamos a ver al principio de la clase próxima y apenas terminemos eso vamos a hacer un Sócrates con esto. Entonces, ojalá preparen este Sócrates para la próxima clase. Pero para prepararlo, necesitan leer las transparencias anteriores. ¿Sí? Aquí las vamos a volver a mirar rápidamente, pero necesito que las preparen porque entender esto es la base para entender el aparato deductivo. ¿Listo? La próxima clase vemos un pedazo de la clase con eso, otro pedazo con el aparato deductivo, eso es el jueves. El martes siguiente, ejemplo de utilización del aparato deductivo con, lógica, con lenguaje natural y quiz de lógica predicados. Siguiente jueves, examen. Nos vemos. Muchas gracias por aguantarme. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, muchachos, chao. Gracias. Bueno, chao.